bienvenidos a un nuevo martes de emprendimiento en AYEP. Continuamos llegando a ustedes con temáticas para que ustedes puedan potenciar sus proyectos, sus emprendimientos, y hoy en específico, para aquellos que ya están pensando en formalizar, vamos a tener ahí todos los tips con un experto también para que ustedes puedan conocer cuál es la mejor forma de formalizarse. Así es que sean todos muy bienvenidos. Antes de comenzar, recordarles que sus micrófonos están silenciados, pero de todas formas ahí les pedimos que nos hagan llegar todas sus preguntas a través del ítem de preguntas y respuestas que se los vamos a hacer al relator al finalizar la charla que nos va a exponer hoy. Así es que ahí nos van a poder hacer llegar todas sus dudas y por supuesto también a través del chat que va a continuar abierto. Antes también de comenzar, quería agradecerles a todos ustedes por toda la asistencia que han tenido durante todos estos martes de emprendimiento. Vamos a continuar, por supuesto, con muchas temáticas que van a ser muy relevantes para ustedes, así es que para que no se nos vayan a perder. Y bueno, ahora les voy a presentar a nuestro expositor de hoy. Él es abogado, así es que por eso ahí está muy formal como buen abogado. Él es magíster en Gestión y Planificación Tributaria de la Universidad Mayor de Santiago. Además es máster en Hacienda Pública y Administración Tributaria en el Instituto de Estudios Fiscales en España. Es ex abogado de la Tesorería General de la República y hoy asesor legal de pymes y grandes empresas de diferentes rubros con más de 100 casos de éxito. Así es que muy bienvenido, Iván, y gracias por haber aceptado nuestra invitación. Muchas gracias a ti por invitarme, oye. Muy agradecido. Perfecto, si quieres ahí entonces te los dejo para que ustedes puedan, tú les puedas exponer y además ellos pueden ir resolviendo todas estas tremendas dudas. Ya, pues empecemos. Lo primero les tengo que contar, muchas gracias Valentina. Lo primero es que efectivamente me puse corbata, pero solo por hoy. La verdad es que hace mucho tiempo que no me ponía una corbata, pero era necesario y en general porque la imagen del abogado es así, pues de corbata. Pero yo soy un abogado un poco extraño, ¿eh? No tengo el perfil, el perfil clásico. Lo primero que les quiero contar un poco es a qué me he dedicado principalmente, ¿eh? Yo lo que más veo son juicios de impuestos, con la tesorería principalmente. Si fuese un negocio funerario, yo me dedico a maquillar muertos casi. Entonces, yo estoy en el final del emprendimiento, o por lo menos estuve durante muchos años cobrando los impuestos. ¿Por qué? Cuando una empresa quiebra, cuando una persona quiebra, ¿qué pasa? Al final lo que queda debiendo son los impuestos. Y queda debiendo los impuestos, y queda debiendo las cotizaciones previsionales, queda debiendo un montón de cosas. Pero ahora, como me dedico a asesorar negocios, porque ya no estoy en ese lado de la tesorería, estuve 10 años y creo que fue más que suficiente. Ahora estoy al otro lado, estoy al principio. ¿Cómo hacer para iniciar un negocio? Esa es la gran pregunta. ¿Vale la pena o no vale la pena formalizar en un comienzo? Esa otra pregunta importante. ¿En qué momento se debe hacer esta formalización? Entonces, lo que le quiero explicar hoy día, más o menos cómo funciona esta cuestión, desde una perspectiva un poco pesimista. ¿Qué es lo peor que te puede pasar? Siempre lo peor que te puede pasar es que quedes súper endeudado, que termines con un montón de deudas y que tu idea de negocio se vaya a las pailas y que en definitiva quedís, pero eh, sin ganas de hacer otro emprendimiento. Eso es lo peor que te puede pasar y por eso es importante a veces formalizar. ¿Por qué? Porque eso es lo que no te puedes permitir. O sea, siendo emprendedor, lo más importante es que al día siguiente tú te levantes y trates de hacer un nuevo negocio, aunque te hayan fallado 1000, que es lo normal. Entonces yo me dedico principalmente a eso, ¿eh? Veo deudas de impuestos, veo cuando ya las empresas están hasta el cuello. Y como sé bien cómo termina esta historia, empecemos por el principio, cómo empieza. En primer lugar, les quiero contar una historia, ¿eh? De unos casos, de unos clientes. Tengo un cliente que es de la ciudad de Calama, que no puedo decir cómo se llama, pero supongamos que es de apellido González Navarrete, como yo. Y tenía una empresa y prestaba servicio a las mineras. Y resulta que este tipo, que trabajaba con una limitada, que estaba él y su ex señora, y que a esta altura ya somos amigos, un día me llama y me dice, oye, ¿sabéis que en realidad estoy hasta el cuello? Porque mi empresa no da más. Y la empresa no está funcionando, la empresa está con esta cuestión de las protestas y después con la pandemia estamos cerrados y no va para ningún lado y lo único que tengo son deudas y a la tesorería le debo como 100 millones de pesos. Y yo la primera pregunta que le hago, siempre cuando la gente está en esa figura, le digo, oye, ¿y tú trabajaste con tu root o con el root de una empresa?
Y él me dice, yo trabajé con una empresa. El root era de una limitada. Entonces no te hagáis problema, po, hombre. No te hagáis problema. Si no es tan terrible. Las deudas las tiene la empresa, no las tienes tú. Y efectivamente, cuando uno trabaja con un root de una empresa, las deudas las tiene la empresa. Tú no las tienes. A menos que hayas tratado, o sea, a menos que tú hayas hecho y hayas pedido un crédito y estés como aval de la empresa, tú como dueño o representante legal. Pero en general las deudas son del root. Y eso es súper importante tener en la, hacerse la idea de que acá lo importante es el root. Yo, con mi root, no soy lo mismo que el root de una empresa. Segunda historia. Tengo una tía, que siempre hablo de ella, la Margot González Fernández. Tenía un negocio en el centro de Concepción. Y siempre hablo de mi tía, la tía, la flaca, que a esta altura ya, no igual está flaca, pero ya tiene más de 70 años. Y la flaca tenía un negocio y ella trabajaba con su root de persona natural, que era lo clásico. Ella vendía ropa en una galería. Y le empezó a ir bien en su negocio y el problema es que a veces cuando le empieza a ir bien en un negocio empiezan a gastar más plata y después cuando viene la primera crisis quedan con ese tren de gasto más o menos grande. Cuento corto, quedó debiendo como 100 millones de pesos, 80 creo, una cosa así. Y no hallaba qué hacer, pues, porque no podía seguir trabajando. Y estaba trabajando con su RUT de persona natural, 6 millones algo, o 5 millones tal vez. Y alguien, en ese momento, en el año 2000, le dice, oye, flaca, tú estás tonteando. Tú deberías tener una EIRL, que era lo que había en ese tiempo, y trabajar con tu EIRL. Y así no te pueden hacer nada. Y mi tía fue al, no sé, en ese tiempo en una notaría, hizo una empresa individual de responsabilidad limitada. Y resulta que le dieron otro RUT, 76 millones, algo. Por eso es importante el RUT, 76 millones. Y después cuando iban la gente a cobrarle los impuestos y las deudas al negocio, que era el mismo local, el mismo lugar, la misma ropa, los mismos vendedores, los mismos maniquíes, todo igual, todo igual, todo igual. Decían, hemos venido a embargar a doña Margot del Tránsito González, Ruth, 5 millones, tanto, tanto. Y mi tía muy suelta de cuerpo decía, no, ella ya no trabaja acá. Eso ya no funciona acá. Acá lo que funciona es Margot del Tránsito González EIRL, conocido como Novedades Maggi, su nombre es fantasía, es otro Ruth. Y efectivamente, los fiscalizadores decían, oye, es otro root. No le podemos embargar si quien tiene la deuda es la persona natural, no la empresa. ¿Se dan cuenta? Esa es la otra figura. Es por eso que vale la pena formalizarse a veces, porque hay que hacer esa distinción entre el root de la empresa y el root de la persona. Y en tercer lugar, les quiero contar otra historia. Otra historia. Tengo unos amigos que son gallos súper talentosos, ¿eh? Realmente de la gente más talentosa que he visto. Y tienen una cantidad de ideas, pero tremendas, y siempre se le ocurren cosas, siempre están pensando en negocios. El último negocio que tenían era algo súper complicado, que buscaban prospectos, como así como un headhunter para reclutar personal, y bueno, no les resultó. Antes de eso estaban con pantallas con publicidad. Compraban unos pendrive y unas cajitas en China y se los ponían a los monitores y ponían estos monitores en almacenes de barrio y ahí tiraban publicidad y la publicidad era de los negocios de ahí cerca y funcionaba en base a eso. Tampoco les resultó. ¿Qué más tuvo mi compadre? Se dedicó a vender pollos asados. Tampoco le resultó. Tuvo una tienda de ropa americana. Tampoco le resultó. No. Afortunadamente, en ninguna de esas hizo una sociedad. En ninguna de esas formalizó. En ninguna de esas constituyó ninguna sociedad ni hizo iniciación de actividades. Siempre trabajó así nomás, para ver si es que el negocio funcionaba. Porque el gran error que a mí, que según yo, que veo esta cuestión todos los días, que se comete, son dos. Una, trabajar como empresa, trabajar como persona y no como empresa. Y el segundo error es crear empresas. Pero me dicen, oye, pero ¿cómo? ¿Y eso no es contradictorio? Es un poco contradictorio, pero resulta que a veces lo mejor que podía hacer
es ver si tu negocio funciona primero antes de formalizarlo. Porque si no, en el caso de mis amigos se hubiesen quedado con 5 sociedades para atrás. ¿Y qué haces con 5 sociedades después? Tenés que eliminarlas. Es un cacho, te sale caro. Porque además la administración de las sociedades no es barato, tiene un costo que hay que solventar. Entonces, la primera pregunta que uno se tiene que hacer es ¿en qué momento vale la pena formalizar? O sea, si yo tengo una idea, ¿hago una sociedad para poder desarrollar ese negocio? Que es la gran pregunta que seguramente más de alguno tiene. Y la verdad es que a mí la experiencia me ha demostrado que no es una buena idea. ¿Eh? Ahora, si tú hablas con un abogado, te va a decir, sí, haga una sociedad y yo le cobro 350.000 pesos, no, 500 lucas, como el chiste del Bombo Fica. ¿Por qué? Porque ganan plata con eso, si ese es su negocio. Obvio que te van a decir que necesita eso. Ahora yo te digo que tal vez no. ¿Eh? ¿Por qué? Porque en un negocio hay cuestiones que son mucho más importantes que la estructura que tú le das. O sea, si tú vas solo en un negocio, tenés que preocuparte del producto, de la venta, de la ubicación donde vaya a tener el negocio, cuál va a ser tu canal de distribución, cuál va a ser el marketing, un montón de tonterías que son mucho más importantes que si le hay o no le hay una figura. ¿Por qué? Porque el problema que tienen todos los emprendedores, y que a mí también me pasa con un montón de cosas, es que yo trato de hacerlo todo perfecto para después empezar. Y ahí es donde se comete un error. Ahí es donde se comete un error. Porque cuando se trata de negocio uno tiene que empezar y después hay que ver cómo lo arregla. Pero partamos de la base que tú dices, ya, ¿sabes qué? En realidad le voy a hacer caso a este guatón que estás hablando y no voy a armar mi negocio. Voy a ver si es que me funciona. Le voy a dar una vuelta, unas 2 semanas, un mes, para ver si es que resulta o no resulta. Si tengo la cadena de valor, la distribución y todo ese tipo de cosas que son importantes. Pero tú te dedicas a venderle servicio al retail. Jamás te van a pescar si tú vas como persona natural, po. No te van a pescar, vais a tener que armar una sociedad, vais a tener que armar, vais a tener que facturar, vais a tener que hacer la iniciación de actividades. ¿Cachai? Entonces, ¿en qué momento vale la pena formalizar? Cuando te das cuenta que tu negocio está andando y funciona y es factible, o bien en aquellos casos en que la empresa te exija. O sea, en aquellos casos en que tu mandante, tu cliente te diga, oye, ¿sabes que en realidad no me gusta esto que me dis boletas de honorario? Porque si vendís productos no podéis dar boletas de honorario. Pero en ese momento tú decís, ¿sabes qué? En realidad es mejor formalizar. Es mejor formalizar. Ahora, para formalizar, ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? Y acá es donde se produce la típica pregunta. ¿Es mejor contratar un abogado que te haga la sociedad o bien basta con empresa en un día? Y en el 99% de los casos es mejor empresa en un día. Es mucho más barato. Es mucho, 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 mucho más barato. Si tú así una sociedad con un abogado te va a cobrar 300 lucas, 400 lucas, no sé, de ahí para arriba. ¿Cachai? Entonces, ¿cuál es el problema? Es que efectivamente hay sociedades que tú necesitas hacerla con abogados. Si querías hacer una sociedad anónima o si hay capitales muy altos, si son muchos los socios, claro, ahí vale la pena hacerlo con abogados. Pero por lo general las historias de emprendimiento son de una persona sola que tiene un sueño, que quiere hacer algo y tiene que ver cómo lo hace. Empresa en un día, por lejos, porque es mucho más fácil de es mucho más fácil de hacer, es más barato, es mucho más fácil de modificar e incluso te da la opción ahora de poder tener una cuenta, no una cuenta corriente, pero sí una cuenta vista en el Banco Estado, que no tiene muchos trámites, entonces es mucho más fácil en la empresa en un día. Si la haces con abogados, se te transforma en un enredo al puerto un buque. En el día de hoy no conviene, no conviene mayormente. Aquí tengo el torpeo de lo que tengo que decir. ¿Eh? Ahora, ¿qué tipos de empresas existen en Chile? Bueno, la primera opción, claro, ahí alguien escribe que el servicio de impuestos internos te cobra por todo, y es verdad, el servicio cobra por todo. Ya, bueno, ¿qué tipos de empresas existen en Chile o qué maneras de trabajar existen en Chile? Bueno, la primera y más famosa de todo es trabajar en negro, que tal vez no es la mejor, no es muy recomendable y si este video está grabado tal vez me van a crucificar después. Pero hay muchas empresas que trabajan sin dar boletas. Yo lo he visto montones de veces. O sea, es cosa que alguien se vaya a comer un sanguchito a las 2 de la mañana a algún restaurante o carrito, alguna de estas cuestiones que son más o menos formales, y que me diga si le dan o no le dan boleta. Nunca le habían dado boleta a esas cuestiones.
Bueno, esa es una manera de trabajar un poco riesgosa, porque después viene el servicio de impuestos internos, te puede multar y te cierran. Y un negocio cerrado no genera nada. Pero puede ser una opción, ¿eh? Puede ser una opción. Yo la verdad es que no lo, no lo descarto ni lo crucifico, sobre todo si tenía una empresa de servicio. Pero bueno, pero lo lógico es que alguien empieza a trabajar y lo primero que hace, y lo peor que puede hacer, es trabajar con su propio root. O sea, hacer iniciación de actividades y tributar en primera categoría, que es como tributan las empresas. Y ahí te dicen, no, no, yo trabajé con mi root, pero como empresa. Oh, esa cuestión, te juro que me duele, es una cosa terrible. Yo trabajé con mi root, pero hice iniciación en primera categoría. Es decir, ese gallo tiene todas las desventajas de ser persona como empresario y no tiene ninguna de las ventajas de ser empresa. Es terrible. O sea, y así hay un montón de negocios, ¿ah? De gente, sobre todo en la construcción, de gente que trabaja con su root y que después acumula una cantidad de deuda y quedan marcados para siempre. Así que, chiquillos, lo peor que pueden hacer es eso, ¿ah? Lo peor. Ese es un muy mal negocio, trabajar con su propio root en primera categoría, como empresa. En segundo lugar, la opción que existe hace mucho tiempo o sea, mucho tiempo, hace 20 años, es una empresa individual de responsabilidad limitada, que son las EIRL, que son muy buenas, que funcionan súper bien, pero tienen una desventaja tremenda, que solo se puede tener un rubro. Es decir, si te dedicas a la construcción, no podrías dedicarte a vender pan, pasteles, o no sé. Si te dedicas a la construcción, no podrías tener transporte de carga. Entonces tenéis que elegir solo un rubro, solo un giro. Entonces no es una buena idea, pero después voy a hacer la salvedad, porque yo durante mucho tiempo ni siquiera consideraba la IRL. Para mí no eran nada importante, ¿para qué sirven? Pero después me di cuenta que existe una, que existe un caso en que tener una IRL es un muy buen negocio. Le voy a contar la historia de otro cliente que tengo. Este gallo vive en una casa que está en una parcela a la salida de una ciudad, pero es zona urbana. Y él ahí puso una fábrica de cecinas. El tema es que si él quisiera poner una fábrica de cecinas ahí, lo van a mirar feo, porque primero necesita la autorización del servicio, ¿cómo se llama esta? De la Seremia de Salud, los permisos de la municipalidad, una pila de cuestiones de papeles. Y además, por la zona en la que se encuentra, no podría tener una fábrica de cecinas. Pero en Chile existe algo que se llama la microempresa familiar, que es una figura bien especial, que si tú reúnes ciertos requisitos, no más de 5 personas de la familia, que sea el negocio ubicado en la casa que se destina a la vivienda, tú podés tener el negocio que queráis en tu casa y te saltáis todo el problema de las patentes y todos esos problemas de permiso. Por ejemplo, una niña que yo conozco tiene un taller que hace delantales, unos delantales bien bonitos, de esos delantales como para hacer asados, esas cuestiones, y tiene su taller en el departamento y ella vive en un cuarto piso. Si no fuera por eso, no podría. O sea, si su negocio fuese una SPA, no podría tener una empresa familiar que se dedique a la confección, un taller de confecciones, en un quinto piso de un departamento. O sea, ni por si acaso, jamás le darían la patente. Entonces, claro, la EIRL es una buena idea. Para mí no. No es una buena idea para armar una empresa. ¿Por qué? Porque te limita mucho. Tenéis que tener un solo giro, un solo rubro. A menos que tú estés pensando en una empresa, en una microempresa familiar. Porque en ese caso, sí, en ese caso sí es bastante útil y sirve mucho, ¿eh? Ahora yo debo reconocer que las microempresas familiares las vine a conocer hace como 2 años atrás, o menos, un año atrás. No tenía idea que existían. Aquí alguien me está preguntando, a pesar de que hay un tiempo para respuesta, pero la voy a contestar al tiro. ¿Qué pasa con las sociedades de hecho? Efectivamente, las sociedades de hecho, como su nombre lo indican, es algo que por los hechos se configuró. Es decir, yo con un amigo compramos una camioneta y entre los dos empezamos a hacer flete y los dos estamos obligados.
¿Obligado a qué? Obligado a trabajar. Pero ¿y qué pasa si la empresa queda con deuda? Ah, responden todo. ¿Pero cómo responden todo? Sí, responden todo. Responde la sociedad de hecho, que va a tener un RUT 50 y algo millones. Responde mi amigo, porque él es dueño de la mitad de la camioneta, y respondo yo, que soy dueño de la otra mitad. ¿Y respondo con quién? Con todo. Con mi casa, con mi auto, con todo. Entonces, no es una buena idea tener una sociedad de hecho. En ningún caso. Es como trabajar con una pistola en la cabeza. Es lo peor que podía hacer. Nunca tengáis una sociedad de hecho. Ahora, hay algunos rubros que sean mucho la sociedad de hecho, en el rubro forestal, donde alguien tiene un campo y otro lo explota y finalmente se genera una sociedad de hecho para explotar ese campo. Pero no, 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 no. Olvídese de las sociedades de hecho, que no es una muy buena idea. Entonces, trabajar con tu propio root es muy malo. Trabajar con una sociedad de hecho es como trabajar con tu propio root. Tener una IRL, la verdad es que tampoco es una muy buena idea, a menos que tú seas empresa, una microempresa familiar, y en ese caso conviene. Ahora existe otra figura que son las limitadas, que antes se usaban mucho. Y es por eso que de repente uno piensa y dice, oye, ¿por qué este gallo aparece con un 99% de la sociedad y el otro con un 1? ¿Eso será de verdad esa cuestión? Y esas eran las limitadas. Resulta que antes de que se crearan la IRL, tú para tener una sociedad necesitabas un socio, sociedad socio. Y ahí, para tener una IRL, o sea, perdón, para tener una sociedad de responsabilidad limitada, necesariamente tenías que tener un socio. Ya no se usan mucho, ¿ah? Porque son súper difíciles de manejar. Porque cuando alguien tiene una sociedad, las posibilidades de que haya problemas son muchas. Siempre hay problemas. Y, y cuesta mucho entrar y cuesta mucho salir de una sociedad de responsabilidad limitada. Entonces, ¿a quién le sirve una sociedad de responsabilidad limitada? ¿A quién le sirve? Al que quiere trabajar en familia. Esto yo lo he dicho, siempre se lo comento a alguien. Cuando uno hace un negocio familiar y después tenéis dos hijos y no sé, pues te cae mal tu nuera, te cae mal tu yerno o desconfías de él, ¿cuál es la mejor manera de proteger el negocio? Es crear una sociedad de responsabilidad limitada. ¿Por qué? Porque haces tu empresa de responsabilidad limitada, metes a tus dos hijos como socios y es imposible que alguien más entre a menos que estén todos de acuerdo. Y ahí protege. Es por eso que casi todos los emprendimientos familiares se hacen como sociedad de responsabilidad limitada, principalmente por eso, ¿ah? Para que no entre nada extraño. Porque cuando los negocios son familiares, tú querés mantener a la familia unida. La otra posibilidad que hay son las sociedades anónimas. Pero las sociedades anónimas, 50 socios, po, 100 socios, no, es tan lejos de los emprendimientos que uno quisiera tener. O sea, si uno quisiera tener una FP o un banco, tendría que crear una sociedad anónima, pero en este caso no. ¿Cuál es la gran gracia de la sociedad anónima? Es que las acciones se venden. Y es por eso que después de muchos años, y la verdad es que no hace tanto, hace unos 10 años atrás, aparecieron algo que tienen que haber visto montones de veces, que son las SPA, las sociedades por acciones. Ahora, la gracia que tienen las sociedades por acciones es que tienen todas las ventajas de una sociedad. Es decir, uno responde hasta el aporte nomás. Si la sociedad muere, allá quedan las deudas. Si la sociedad le queda debiendo plata al banco, es la sociedad, no eres tú. Y la gran gracia que tiene es que las acciones se pueden vender y se pueden comprar libremente. Es decir, yo en este momento puedo crear una SPA con mi hermano, 50-50. El día de mañana yo le puedo vender mi participación a un amigo, mi hermano se la puede vender a un primo, y así por los siglos de los siglos. Entonces es maravilloso porque te da una libertad absoluta. Y la ventaja que tiene por sobre la EIRL es que puedes tener todos los giros que tú quieras. Bueno, el servicio te permite 7, pero en general te podrías dedicar a la venta de pasteles, a los movimientos de tierra, a la asesoría y tener un canal de televisión. Así de disperso. Podrías tener lo que quieres. Entonces te da mucha, mucha, mucha libertad y alguien me va a decir, oye, pero ¿puede armar una SPA? ¿Se necesita tener dos socios? No, no, no. Se puede armar una sociedad por acciones con un solo socio, que sea dueño del 100% de las acciones. Entonces, cuando hay alguien que quiere emprender con un negocio y está solo,
Lo que no tiene que hacer es cometer el error de buscar un socio, porque alguien le dijo, no, no, si tenéis que tener una sociedad, tenéis que tener un socio. No, puedo ir solo. Si tú querías emprender y estáis solo en tu negocio y te das cuenta que estáis solo, 100% de las acciones para ti. Una SPA. Ahora, si querías hacer una microempresa familiar, la MEF, créate una IRL. No necesitáis tener un socio. No se necesita, no es necesario. Mucha gente, cuando está emprendiendo, y eso me toca verlo a mí, pone a socios porque le caen bien, o porque tal vez para ayudarlo, o una serie de consideraciones, pero en realidad un socio lo que tiene que hacer es aportarte valor. Entonces es súper complicado tener un socio. Yo la verdad es que he visto a veces sociedades que empiezan, y la mayoría de las sociedades empiezan con una persona que tiene un sueño y es solo, y ahí yo le digo, ni te compliques, créate una SPA. O sea, si es un sueño que tienes tú y vas solo, SPA. A menos que necesites hacer una EIRL. ¿Para qué? Para ser microempresa familiar. Es la única posibilidad en que una IRL te puede servir más que una SPA cuando vas a ser microempresa familiar. Permiso, voy a ver el... Bueno, ¿cómo se constituyen las SPA? Ahí alguien me está haciendo una pregunta. Mira, yo hice es como un... Es como un torpeo de cómo constituir una SPA con un socio. Y viene con cada uno de los pasos y cada uno de los detalles y con explicación más o menos del formato que hay en Empresa en un día. Y ese se puede compartir después de la presentación. Pero hay algunos detalles que uno tiene que tener y que siempre se cae cuando está creando una empresa, oye. Porque no, en atención a la hora no vamos a entrar a explicar con detalle cada una de ellas, pero ¿qué precauciones tienes que tener? En primer lugar, sí, hay que tener, siempre preguntan lo mismo y siempre se caen en lo mismo. El nombre. El nombre. A pesar de que suena algo súper raro, creo que es donde más se demora la gente en ponerle un nombre a una empresa. Entonces esas cuestiones hay que tenerlas claras. Pero la más importante es tener el domicilio. ¿Por qué? Porque cuando uno crea una empresa, tiene un RUT distinto y el Servicio de Impuestos Internos te exige que tú digas cuál va a ser el domicilio de esa empresa. ¿Para qué? Para efectos de notificaciones que cada día se usan menos. Porque ahora las notificaciones son por correo electrónico. Entonces, el servicio te exige que el domicilio que des sea tuyo. Por ejemplo, yo en esta casa, bueno, esta casa está a nombre mío y de mi señora, y no aparezco yo en el servicio de impuesto interno, creo. No podría usarlo. ¿Qué opción tengo? Ya, si esta casa fuera arrendada y el dueño de la casa me autoriza, generalmente los contratos dicen, no autorizo a fulano para hacer uso comercial de esta vivienda. O algunos dicen, sí autorizo a este fulano. En ese caso sí se podría. Y por eso que eso es la autorización del dueño para que tú puedas usarlo como domicilio. Ahora, si la casa no es tuya y si no está autorizado por el dueño, ¿cómo lo haces? Y ahí lo mejor es que tienen que haber visto alguna vez que le hacen propaganda mucho a las oficinas virtuales. Entonces tú tienes una oficina virtual y ahí te dan un domicilio para que tú puedas constituir tu empresa, que para mí esa es la mejor opción del mundo. O sea, a menos que, bueno, la propiedad sea tuya. Pero esa es una muy, muy, muy buena opción, tener el domicilio en una oficina virtual. Ahora lo otro es que es muy barato. Si una oficina virtual está costando como 60 lucas al año, son 5 lucas mensuales y te olvidas de ese problema. E incluso he visto que algunas de estas oficinas virtuales que hay en internet te hacen la empresa en un día. Te hacen la empresa, incluye. Así, tú pagas 100 lucas y te dan el domicilio y además te hacen la empresa en un día, lo cual es bastante bueno. Pero sí es una muy, muy, muy buena idea hacer la empresa en un domicilio virtual. Entonces, vamos a empezar de arriba para abajo de nuevo, porque esta charla después viene con hartas preguntas. Me imagino que esto va a ser con muchas preguntas. Entonces, ¿por qué es importante trabajar como empresa? Porque las deudas que pueda contraer son de la empresa, no son tuyas. Y alguien me va a decir, oye, qué gallo más pesimista que anda pensando en las deudas. Sí, 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 hay que ponerse pesimista, hay que ponerse siempre en el peor de los casos. ¿Por qué? Porque si tu empresa en el día de mañana tiene un fracaso, no te va a afectar.
y al otro día te vaya a poder levantar para seguir trabajando. Es por eso que es tan importante trabajar con un root de una empresa y no trabajar con el root de una persona natural. Eso es lo primero que me gustaría que lo entendieran. Lo segundo, y que va relacionado con lo anterior, los roots son distintos. Una cosa es el root tuyo y otra cosa es el root de la empresa. La empresa tiene deuda. Quedo debiendo 200 millones, 50 millones o 10, lo que queráis, 100, 200, da igual. El representante legal anda asustado siempre, dice, oye, la empresa quedó debiendo mucha plata, ¿me van a embargar la casa? No, porque otro root. Oye, ¿me van a embargar el auto? No, porque la que debe plata es la empresa, no tú. Oye, ¿y me van a perseguir? O sea, te van a ir a notificar. Pero, y mañana, ¿y si quiero armar otra empresa, puedo? Sí, sí se puede. Pero aunque la empresa que haya tenido antes haya quedado con deudas, ¿puedo armar otra empresa? Sí, sí puedo armar otra empresa. ¿Y en el servicio de impuestos internos no me van a poner obstáculos? Puede que te pongan algunos, pero no lo pueden hacer. De hecho, hay una ley que salió el año pasado que impide que te pongan obstáculos si tú quieres emprender. Entonces, por eso es tan importante trabajar con el root de la empresa y no con un root de persona natural. En segundo lugar, ¿en qué momento uno tiene que formalizar? Acuérdense, denle una vuelta primero para ver si el negocio es factible. Si tú te dedicas a vender sándwiches en tu barrio, vende un par primero para saber si es que hay demanda o no hay demanda, porque quedarse con una empresa armada, gastar 100 lucas, 150 lucas, o si la haces tú incluso, si tú la haces en empresa en un día, porque hay montones de manuales en YouTube para poder hacerlo, y te vas a gastar 2 lucas en hacerlo. Pero después vas a tener que perder tiempo, y ya perdiste tiempo tratando de hacerla, y el tiempo es lo más precioso que puede tener un emprendedor, porque es tiempo que podría estar dedicado a ganar plata, en vez de estar haciendo una sociedad. Vean si el negocio primero es factible. Y una vez que tengas claro si el negocio es factible o no es factible, ahí crea la empresa. Tampoco es que esté un año en la informalidad, pero ese es que te da resultado o no te da resultado. Yo creo que las sociedades que hago, la mitad dura un mes, 2 meses, y ahí quedan con la sociedad. Entonces, pónganle ojo con eso. ¿En qué momento formalizar? Vean si es factible primero. A menos que le exijan facturas, le exijan facturas. Ahí no les queda otra. Ahí tienen que hacerlo lo antes posible. Y las empresas, ¿qué tipo de empresa es la que tienen que tener? Bueno, ahí van a tener que distinguir, eh, o sea, la primera opción siempre va a ser una SPA, ya sea que vas solo o que vayas con un socio. Pero si tu negocio lo vas a tener en una casa, en tu casa, habitación, donde tú vives, y necesitas permisos especiales para poder operar, por ejemplo, una peluquería, o si vas a tener un taller de confección de algo, o un taller de manualidades, o te vayas a dedicar a hacer portones de fierro, puede que la microempresa familiar sea tu opción. Y para ser microempresa familiar, uno de los requisitos es que o sea persona natural, que ya vimos que no es una buena idea, o que se trate de una IRL. Y ahí sí se justifica tener una IRL. Pero acuérdense, SPA es una muy buena idea. Ahora, ¿en qué domicilio lo puedes tener? Bueno, si es microempresa familiar no te queda otra, pues, tiene que ser el domicilio donde va a funcionar. Pero si vas a armar una empresa de servicios en la cual vaya a tener una empresa, no sé, se te ocurrió que podías tener una empresa de aseo, a una SPA y contrata una oficina, ni siquiera pongas tu domicilio. No es necesario, no es necesario. Sobre todo para las empresas de servicios. ¿Eh? Y eso principalmente son los consejos que puedo dar. ¿Ah? Iba a hacer una presentación respecto de cómo armar la empresa, pero creo que no vamos a alcanzar porque veo que las preguntas son hartas y Sí, algunas son largas. efectivamente, son varias y van. De todas Porque esto formas, dura una hora, ¿cierto? Sí, 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 de ya. todas Entonces, formas, vamos, pero de todas formas, si es que quieres darle una pasada para que ellos entiendan el instructivo y después lo puedan leer con más detalle en sus sí, mira, casas, sí, lo podemos hacer. ya, mira, sí. A ver, déjame guardar esto acá. Compartir. Mira, Pues si de todas esto, formas, nosotros les acabamos de enviar también el link sí, para que ellos lo puedan descargar ahí en sus casas. esto que hice acá
no es más que una explicación de los detalles que entrega la empresa en un día. Uno se mete a la empresa en un día.cl y ahí uno puede crear la empresa, que es súper fácil. Pero a veces tiene términos un poco, como dicen, hablo como idiota, que son términos de abogado, pues sí, como decía 31 minutos. Entonces lo que hice acá fue explicar algunas cuestiones y poner ejemplos. No sé, pues cuando te hablan del domicilio, lo mismo que le estaba diciendo ahora, que el domicilio debe ser de tu propiedad o debe ser cedido. ¿Y qué significa eso? Como que tiene que estar a tu nombre. Y también hablé seguramente de la empresa, de estas empresas que se dedican a ofrecerte un domicilio virtual. En aquellos casos en que te pregunta por el objeto social, ¿se refiere al rubro o al objeto? Y ahí pongo unos ejemplos, ¿ah? Algunos ejemplos. Porque hay personas que creen que el objeto social es lo que aparece en el servicio de impuestos internos, como los códigos de actividad. Que si uno los pone no pasa nada, funcionan igual, pero un poco limitado a veces. Entonces ahí también explico lo mismo, el capital de la sociedad, pero ahora me estaban preguntando y estaba viendo ahí en el chat que me preguntan por el capital y que voy a tener que hablar de eso y de la administración social también me estaban preguntando y de la venta de acciones. Pero este es como un torpedo. A eso me refiero con que cumple esa misma función. Perfecto, entonces vamos a pasar a las preguntas, que como decías tú, efectivamente son bastantes, así es que vamos a partir por acá por las del ítem de preguntas y respuestas. Para quienes nos dejaron preguntas en el chat, los invito igual que nos las hagan a través del ítem de Perfecto. preguntas y respuestas, que es mucho más fácil para nosotros, pero de todas formas igual las vamos a tratar de leer todas. Felipe nos dice que él ya realizó un emprendimiento y por desconocimiento tributario, el negocio en 2 años no ha tenido movimiento, pero declara mensualmente sin movimiento. Él dice que ya tiene la empresa al día, que salvó algunas multas por declaración jurada fuera de plazo, pero que ya están viendo con Servicio de Impuesto Interno y la Tesorería cómo salir de esas pequeñas deudas. Pero cómo da el siguiente paso, dice. ¿Qué hace ahora? Pero es que mira, mira, yo sé que esto queda grabado, ¿ah? Pero este es el comentario que nadie quiere dar grabado, pero tú le podés quedar debiendo plata a la tesorería feliz de la vida. Si tú tenías una empresa, y esto te lo digo yo fui abogado de la tesorería, tuve muchos años ahí. Si tú tienes una empresa y la empresa le quedó debiendo 1 millón, 10 millones, o lo que queráis, no se las pague. ¿Pero cómo? ¿Cómo puede decir eso? Efectivamente, no pasa nada, no pasa nada. Ahora, siempre y cuando la deuda la tenga una empresa. Po. Si la deuda la tiene una persona natural, anda y págala. Sobre todo ahora que están con un 90% de condonación y la otra semana va a ser con un 100%. Págala, 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 págala. Pero si la deuda es de una empresa, o sea, olvídate, no te va a generar ningún problema nunca. Nunca. Y eso es algo que la gente a veces no me dice, ¿pero cómo? Sí, es verdad. A menos que tengas bienes, po. O sea, si la empresa tiene bienes, te la van a embargar. Si tiene cuenta corriente, te la van a embargar. Pero en el caso de Felipe, me da la impresión, ya, se fue la pregunta, pero en el caso de Felipe, eh, ¿qué es lo que hizo? Está sin movimiento, tiene la empresa al día, pero está viendo cómo regula con la tesorería para salir de esas pequeñas deudas, cómo doy el siguiente paso. Me da la impresión de que él está preguntando cómo no pagarla. Y yo le digo, no la paguen. El peor negocio que puede hacer a veces uno es pagarle al fisco. Suena feo, pero suena feo, pero así es. Te lo digo yo que trabajé en eso muchos años. Super. Roberto nos dice que en qué caso no es buena idea poner el domicilio personal como dirección de la empresa. Mira, si tú tienes una IRL, no es una buena idea, a menos que sea una microempresa familiar, que no tiene otra opción. Pero el domicilio personal es porque en algún minuto, si tú tienes deudas, te van a ir a notificar ahí. Te van a notificar. Y eventualmente hasta te podrían embargar. Pero eso ya no lo hacen mucho, ¿ah? O sea, esa imagen que tiene uno que va a venir al servicio de impuestos internos, la tesorería, y me van a embargar la mesa y todas esas cosas, eso ya no pasa. Pasa muy poco y la verdad es que nada se llevan, ¿ah? Van, anotan lo que hay, pero después nunca más lo van a buscar. Pero no, la verdad es que tener el domicilio de uno tampoco nunca es buena idea, porque es mejor pagar por una oficina virtual, para ese tipo de cosas. Un domicilio virtual, perdón, un domicilio virtual, porque tenéis la tranquilidad también.
Ahora, si estás en una microempresa familiar, no te queda de otra, es la ventaja. Así que ahí hay que hacerlo. Súper. Súper, paso al dato igual que, no recuerdo bien, si jueves o viernes vamos a estar con una charla también de microempresas familiares, así es Esas que son ahí también buenas. les vamos a hacer llegar la invitación, en el caso de todos aquellos que quieran profundizar mucho más acerca de esta temática. Otra pregunta que nos hacen es si se puede pasar, si esa persona ya tiene una EIRL, si se puede pasar a una SPA pero manteniendo el RUT. Sí, el RUT te persigue por siempre. Tú puedes tener una IRL, pasar la SPA, después pasar la limitada, después la sociedad anónima, después volver a IRL y así. Es más, le puedes cambiar el nombre. Se llamaba en un principio la Araucaria SPA, después se llamaba los Jazmines SPA, después se llamaba los Jazmines y la Araucaria SPA. Pero lo único que nunca va a cambiar va a ser el RUT. El RUT va a ser el mismo. Ahora, ¿cómo se cambia? Es súper fácil. Si hay una empresa en un día, hay que llenar un formulario. Es súper sencillo. Pero sí, el RUT te persigue, te persigue, te persigue, te persigue. Súper. Y de hecho, respecto a esto mismo de la EIRL, Edilberto nos pregunta si se puede eliminar una EIRL. Sí, ¿Cómo pero se para hace? cerrarlo, lo que necesitas tener es un balance aprobado y además ir al servicio de impuesto interno para hacer el término de giro. Y una vez que tenga el término de giro eso, hecho, ahí recién podía eliminar la IRL. Pero sí, sí se puede. De hecho, todas las empresas se eliminan así. Súper. Súper. Y el tema de la, profundizando un poquitito más en el tema de la oficina virtual o el domicilio virtual, ¿dónde uno puede obtener más información sobre eso? Y además, ¿cuáles son, si esto tiene ciertos requisitos o todo el mundo puede acceder a esto? No, en Google tú poní oficina virtual, te van a aparecer miles. Hay mucha gente porque es tan fácil. Piensa que en Estados Unidos hay siempre la gente piensa en los paraísos fiscales y piensa en las Islas Caimán o en Suiza, no sé cómo se llaman esas cuestiones, donde la gente, uno dice, Islas Caimán, esto es un paraíso fiscal. Pero el paraíso fiscal más grande que hay en el mundo es en Estados Unidos, en un estado que es Delaware. Y en Delaware hay un edificio en el cual 200.000 empresas tienen su domicilio ahí, en un edificio, 200.000, y es un edificio, una casa, es una cuestión chica. ¿Por qué? Porque se arriendan oficinas. Entonces, si tú tienes en el centro de la ciudad, o en realidad donde sea, un domicilio que tiene un domicilio comercial, tú le puedes arrendar a 1.000 personas si quieres, para que puedan tener su oficina ahí. Y no es que tengan su oficina, es simplemente que puedan poner esa dirección en el servicio de impuestos internos para cualquier cosa. Entonces te metí a Google y te van a aparecer montones. Y ahí, no sé, mi oficina funciona con un domicilio virtual, o una oficina virtual, pero para fines de impuestos internos, porque mi oficina está ubicada en una calle en específico y ahí estoy. Pero la iniciación de actividades la hice con una oficina virtual, porque no sabía si es que iba a seguir en esa otra oficina siempre. Entonces, para evitar problemas, pagué. Y es barato, 5 lucas, 6 lucas al mes. Que claro, uno puede decir, oye, no, pero igual es plata. Sí, pero cuando tenía un negocio, como que lo empezáis a prorratear y lo tiráis a gasto. Súper. Y ahora hablando un poquitito más acerca de la sociedad por acciones, nos preguntan si hay un capital mínimo que exigen para poder iniciar actividades bajo esta figura. Mira, hay hartos mitos ahí, ¿eh? Yo me he pillado con hartas historias simpáticas, pero no hay un capital mínimo. Tú, si quieres, le puedes poner 1 peso, no sé, pero no creo que nadie la quiera hacer una sociedad con 1 peso. Pero en general, en general y en particular, no hay un capital mínimo. La ley no te exige que tenga un mínimo para crear una empresa. Ahora, si tú te vas a dedicar no sé, pues yo como abogado, ¿cachai? Y creo una sociedad por acciones para ejercer mi labor de abogado. ¿Qué capital necesito tener? 100 lucas, 50. No necesito 10 millones de pesos, po, porque no tiene ningún sentido, porque lo que voy a hacer va a ser prestar un servicio. Pero si yo me voy a dedicar a prestar un servicio de amplificación de eventos y voy a crear una empresa y le pongo un capital de 50 lucas, ¿qué voy a comprar 2 parlantes? Entonces, el capital siempre tiene que ir más o menos acorde en relación con el giro que tú vayas a desarrollar. Si te vayas a dedicar a la construcción
por ejemplo, y tú vas a tener una empresa que tiene 5 trabajadores y vais a estar un mes trabajando antes de ver el primer ingreso, le vais a pagar 500 lucas a cada uno, 2,5 millones más los materiales. Necesitáis un capital por lo menos de unos 3 millones. Entonces, ese otro detalle no menor, ¿eh? Siempre tiene que ser más o menos acorde a lo que tú estás haciendo. Ahora, la gran pregunta del mundo es, oye, pero si yo creo una sociedad con un capital de 5 millones de pesos, ¿tengo que sacar los 5 millones del bolsillo y ponerlo en el momento en que creo la sociedad? No es necesario. Eso lo podía hacer después. ¿Por qué? Porque uno dice, mira, esta sociedad va a tener un capital de 5 millones de pesos, el cual yo le voy a pagar a la sociedad, yo como persona, le voy a quedar debiendo a la sociedad, yo se lo voy a pagar en 5 años. ¿Pero cómo en 5 años? Sí, en 5 años, cuota de 80 lucas. Pero ¿y se puede? Por supuesto que se puede. Entonces, cuando uno crea una sociedad, ponle el capital que quiera, pero claro, que sea acorde al negocio. No necesariamente lo tienes que pagar al momento de constituirla, lo puedes pagar después, con el tiempo. Ahora, yo he visto casos descabellados. El otro día vi una sociedad que se dedicaban a hacer publicidad, cuestiones gráficas, y le pusieron un capital de 80 millones de pesos que fue pagado en el acto, cuestión que no fue así, pero como el papel aguanta todo, le pusieron que efectivamente había sido pagado. Horrible, porque tenéis que justificar de dónde sacaste los 80 millones de pesos que no tenían. Y el Servicio de Impuestos Internos con los tremendos colmillos, diciendo, oye, pero si aquí dice que tenía 80 millones. Entonces, ponle ojo al capital, no te excedas. Ahora, el mito bien grande dice relación con que si tú le pones un capital muy bajo, no te van a dar nunca una cuenta corriente. Y eso también es un poco relativo, ¿eh? Porque si tú tienes historia en el servicio financiero, si tú has tenido tarjeta de crédito y la has pagado, si tú tenías una cuenta hace 3, 4 años y has pagado siempre, tú vas a ir al banco y le vas a decir, oye, ¿sabes que necesito una cuenta para mi empresa? Ya, ahí la tenés. Te doy una cuenta vista, sí, pues, sin línea de crédito, sin tarjeta, y te la van a dar, independientemente del capital. E incluso el Banco Estado te da una cuenta, una cuenta emprendedor que es sin mayores requisitos. Pero sí, ¿el capital puede ser cero? No, cero no, uno. Un peso, sí, podría, en teoría. Súper. De hecho, yo en algún minuto formalicé una empresa y valorizamos cada uno de los computadores que pusimos cada uno de los socios. Ahora mientras tú hablabas me acordaba de eso. Iván, una pregunta que también nos hacen respecto a esto mismo. Y Javier nos pregunta si es que los socios pueden vender tus acciones sin preguntarte. O sea, pueden deshacerte en el fondo, deshacerse de ti sin Sí, preguntarte. en principio sí. Sí, en principio sí. Si tú haces el formulario, tal como está en la empresa en un día, podría uno de tus socios decir, oye, ¿sabes qué? Yo voy a venderle las acciones a Perico y los Palotes y no tengo por qué andar avisando. Sí, sí se puede. Pero también, en la misma empresa en un día, hay una parte que dice pactos accesorios, y uno podría decir, oye, ¿sabes que en realidad, si tú quieres vender las acciones a un tercero, primero me las tienes que ofrecer a mí? O sea, uno de los socios podría decir, oye, no es nada tan al lote la cuestión. Si queréis vender, primero ofrécemela a mí y a precio mercado, po. Porque si tenéis una acción que valen lucas, después el otro bandido te va a decir, oye, yo te las vendo a 100 lucas. Oye, imposible si no valen eso. Ah, ya, ok, pero te la ofrecí. Y después ir a otro a vendérselo a lucas. Entonces uno le podría decir, oye, pongamos una cláusula que diga que en caso de que alguno de los socios quiera vender las acciones, tiene la obligación de ofrecérselas primero a los otros socios, a prorrata de su participación, a un precio, o sea, no un precio razonable, pero al mismo precio que si se la vendiera a un tercero. Y ahí tú salvas eso y no se la pueden vender. O sea, te las tendrían que ofrecer a ti. Ahora, si tú la rechazás y no la querés comprar, el otro está en libertad para poder venderla a quien quiera. Perfecto. Iván, te quiero que no te vayas todavía, porque la verdad nos quedan No, varias si no preguntas es. que yo creo que son súper importantes que las resolvamos. Pero antes de continuar, queremos que pedir que nos respondan una encuesta con la actividad de hoy para conocer un poco el impacto que se está generando en ustedes y con sus propios emprendimientos. Así es que les pedimos que nos puedan responder esta encuesta. Para nosotros es súper importante conocer su feedback. La verdad es que por eso hemos podido seguir con todos estos martes de emprendimiento y teniendo expertos del nivel de experiencia de Iván y también de otros relatores que hemos tenido durante todos estos martes de emprendimiento. Así es que ahí vamos a dar unos minutitos y así también Iván descansa un poquitito de la actividad. Aprovecha el día. ¿Cómo?
Aprovecho de leer las preguntas que están acá. Sí, así es que les pedimos ahí que nos vayan respondiendo la encuesta. Estamos dando unos minutitos, les agradecemos mucho, mucho, mucho que ustedes nos puedan dar este feedback. Así es que ahí, Martita, tú nos vas contando cómo vamos con las respuestas. Sí, estamos bastante bien. Faltan algunos tímidos que siempre, ¿cierto?, les cuesta un poquitito más responder o se piensan más la respuesta. Así que animarlos a que contesten rápidamente. Vamos a dar unos minutitos más. Se demora un poquitito más. Sí, sí, para que puedan responder la máxima cantidad de asistentes. Así que ánimo, estimados y estimadas, a contestar. Súper, maravilloso. Sí, porque ahí ya vamos a seguir con las preguntas de Ingrid, ahí que tenemos varias preguntas ahí. Yo creo que no sé si las vamos a alcanzar a responder todas, ojalá que sí, pero ahí vamos a tratar de avanzar lo más rápido posible. ¿La vamos cerrando, Martita, entonces? Sí, la cierro ahora. Muchísimas gracias a todos los que respondieron ahí, todos por su feedback. Y van siguiendo con los tipos de empresa. Hay una que no se ha tocado tanto y es en el caso de las organizaciones sin fines de lucro. ¿Qué se necesita para constituir una ONG? ¿Qué es lo más importante que se necesita saber de esta figura legal? Y bueno, ahí habrá un poco de financiamiento de Estado que tiene que ver con otra línea, pero saber un poco como respecto de este tipo de constitución. Mira, te soy sincero, jamás he visto una ONG. Porque como yo soy un gallo que trabaja con pura gente que hace negocios y las ONG por naturaleza no tienen fines de lucro, eh, no sé, voy a quedar re mal acá, pero solo veo cuestiones con plata. Entonces, como que alguna vez me han preguntado por ONG, pero la verdad es que no, nunca he hecho una, no sé ni cómo funcionan, no está dentro de lo que hago yo. No. A mí déjame los emprendedores, porque las ONG no tienen fines de lucro, entonces como que digo, ya, ¿y cómo pagamos? ¿Y dónde está el negocio? Y como que no logro entenderla. Tengo una mente muy, muy capitalista tal vez, lo siento, pero no Sí, te no, puedo se responder. entiende totalmente. Ahí vamos a tratar igual de contactar personas que estén más en esa línea para que también puedan ahí entregarles más información a todos aquellos que están más desde la línea social. Marcelo también nos pregunta cómo saber cuándo la constitución de una empresa aparece en el diario oficial. No, antes sí, antes todas las empresas que tú constituías salían en el diario oficial. De hecho, todavía, si tú las haces en una notaría con abogado y te cobran 300 lucas por hacerla, va a aparecer. Pero en el caso de la empresa en un día, no, po. Esas no aparecen en el diario oficial, esas no se publican. Pero sí hay un registro de empresas y tú puedes ingresar el root y te van a aparecer todas las empresas. Te va a aparecer, o sea, puedes buscar la constitución, quiénes son los dueños, si hay modificaciones y todas esas cosas en línea. De hecho, por ejemplo, hoy día un cliente, tenemos que transformar una empresa de responsabilidad limitada en una SPA y después vender las acciones. Y me dice, te envío todos los antecedentes. A lo cual yo le digo, oye, no, envíame el root nomás. Porque yo con el root me meto al registro de empresa y me salen todos los datos de la empresa, quiénes son los socios. Esa es una de las gracias que tiene empresa en un día, que tú ya no necesitáis tanto papeleo. Porque antes, para poder hacer eso mismo, tenía que ir a un conservador de bienes raíces, que lleva el conservador de comercio. Pedir los papeles, te los tenían en 5 días, tenías que pagar 40 lucas. Era horrible. Mientras que ahora, con el root, tú lo descargas gratis de internet. Maravilloso. Súper, maravilloso. Ahí nos han llegado, la verdad es que muchísimas preguntas, así es que la verdad es que estamos tratando de leerlas todas. Nos preguntan también si la charla va a quedar grabada, por supuesto, cada charla nosotros se las vamos a hacer llegar, por supuesto. Y Joana nos pregunta que ella ya tiene un emprendimiento hace un año aproximadamente, es rentable, pero solamente tiene ingresos, en el fondo un emprendimiento ocasional, tiene ingresos en fechas determinadas. Ese es su emprendimiento secundario, ya que trabaja en otro rubro totalmente distinto. ¿Es recomendable formalizar si el emprendimiento no es su principal fuente de ingresos? Eso yo creo que se da muchísimo. No sé, pues, el típico caso de alguien que trabaja, es como la típica persona que trabaja en una oficina y que anda con su catálogo de ventas de Natura. ¿Cachai?
No sé cómo pagarán impuestos los de Natura. Pero que venda las tortas. Siempre hay alguien en una oficina que hace torta y que vende torta. ¿Para qué va a formalizar? A menos que el negocio, claro, y le dedique todo el esfuerzo y haya mucha plata. Si me escucha el Servicio de Impuestos Internos me va a matar por esto, pero si alguien tiene un negocio y que su negocio no lo tiene, vende disfraces, y los disfraces tú sabes que no salen todo el año, sino que se venden para ciertas fechas, o vende trajes de guaso. ¿Para qué va a formalizar esa persona, pues? A menos que sea un tremendo emprendimiento y que tenga gente a su cargo. Si tenéis gente a tu cargo, ya ahí vais a tener que formalizar porque tenéis que pagar cotizaciones, pagar sueldo, y ahí es muy distinto. Pero en mi gusto, o sea, para mi gusto no es necesario en ese caso. Perfecto. Perfecto. Lo otro que nos preguntan es si la deuda tiene una empresa, si la empresa tiene una deuda, si puede pedir la prescripción a los 5 años, como se hace en las deudas Depende, si se trata de grandes. una deuda de impuestos, la puede pedir a los 3, pero lo que se pide ahí, y ahí entramos en un tecnicismo absoluto que no vale la pena discutir acá, pero ahí lo que se pide es el abandono y después la prescripción. Proceso largo, juicio 2 años. Ahora, y esto es el inicio de mi charla, si la empresa tiene una deuda y no te afecta en nada, porque ya sabéis que no te van a embargar a ti, sino que te van a embargar los bienes que tenga la empresa, ¿para qué hay que pedir la prescripción? No sé, po, no tiene ningún sentido. O sea, yo le pregunto a Felipe Martínez, que tiene esa duda. Felipe, ¿te ha generado problemas tener esta deuda con esa empresa? Que la empresa tenga una deuda, me va a decir, sí, me llegan notificaciones y de repente me van a buscar. Ya, pero ¿te han quitado algo? Tal vez le quitaron algo hace años atrás. ¿Y ahora te ha generado algún problema? Lo más seguro es que no le genere ninguno. Entonces, ¿vale la pena pedir la prescripción? La verdad es que no sé. Yo creo que no. Hay un dicho bien bueno que yo siempre le digo a los clientes que me hacen esa pregunta. Le digo, mira, rasca, pero rasca donde no pica. Es decir, ¿te puedo ayudar? Sí, te va a borrar la deuda. Ya, pero ¿te molestaba la deuda? No. Entonces, Felipe, déjala nomás. Eso. Maravilloso, entonces, Iván, yo creo que bueno, quedaron varias dudas, no sé si ahí habrá alguna otra que nos quede, creo que hemos tratado las más temáticas, las mayores dudas posibles, que tenían que ver con la SPA, que tenían que ver también con el domicilio virtual, así es que creo que hemos tratado ahí de abarcar Quiero todas responder las una. dudas. Quiero responder una, ¿puede Dale, ser? súper, sí, sí, sí. Es que Lisette Zapata hace una pregunta que me han hecho varias gente y que la encuentro súper interesante porque dice, buenas tardes, qué empresa es ideal crear en el caso de tener un negocio a través de Instagram o redes sociales? De tener... Claro, entonces uno dice, oye, pero si tenía una empresa y estáis vendiendo por Instagram, ¿para qué queréis constituir una empresa? Lo que pasa es que para poder comprar le piden facturar. ¿Cachai? E incluso para poder mandarlas por Mercado Libre le piden empresa, ruta empresa y factura, guía de despacho. Entonces, por eso que mucha gente que tenía sus negocios en Instagram ha tenido que formalizarlo, que en un principio no era así, pero ahora sí lo han tenido que formalizar. Y en ese caso, lo que más te conviene es lo que te decía, tener una oficina. Bueno, si querés lo podéis tener en tu casa, lo mismo, pero yo te recomiendo tener una oficina virtual, un domicilio virtual, y a través de una SPA, a través de una SPA. Es lo mejor que podía hacer. Pero eso me lo han preguntado un montón de veces. ¿Qué pasa con mi negocio que está en Instagram y que ahora está vendiendo? Porque ahí está el negocio además, vender en Instagram. Hace rato que ahí está la cuestión. Ahí están los clientes. Súper. Muchísimas gracias. Entonces, ahora sí, Iván, de verdad les agradecemos a todos por su participación. Estuvieron muy activos ahí, quedaron algunas dudas en el tintero, pero en honor al tiempo vamos a ir cerrando. De todas formas, pueden revivir, por supuesto, la charla que nosotros les vamos a enviar, la charla grabada, y también, por supuesto, les invitamos a revisar el documento que nos preparó Iván, ahí con todo este torpedo, como dijo él, porque lo importante era que ustedes se quedaran con todas las herramientas, ¿cierto, Iván? Así es que de verdad muchísimas gracias por haber estado con nosotros hoy. Muchas gracias a ti. Y bueno, y como tú sabes, yo todos estos temas los hablo bastante en las redes sociales, en TikTok, que aparezco como abogado Iván González. Y en Instagram no tanto, porque la verdad es que no soy tan de Instagram, me gusta mucho el TikTok. Y en YouTube también tengo un canal y ahí hablo de estos temas, yo un poco más en profundidad, y tengo unos manuales de cómo hacer estas cosas.
ahí doy todo este tipo de consejos. Si a alguien le interesa, que me siga en TikTok como abogado Iván González. No salgo bailando, por si acaso. Sí. Por ahora. Sí, de hecho, bueno, les cuento que como anécdota yo me lo encontré en TikTok a Iván, así es que por ahí dije, a él lo tengo que tener en nuestro martes de Excelente. emprendimiento. Tiene más de 100.000 seguidores, creo, por ahí, ¿no? Así es que es 100.000. alguien... Sí, y eso que no subo video hace como 4 meses, pero y ya pasa, pero hubo mucho tiempo en que era el que más tenía, ahora parece que hay otros más, pero algún día volveré y ya volveré a TikTok. Sí, así es que igual de todas formas vamos a tratar cuando les mandemos la información, les vamos a también, por supuesto, enviar las redes sociales también de Iván para que ustedes lo puedan seguir y ahí poder seguir conectado con él, ahí resolviendo algunas dudas de las que quedaron hoy. Así es que eso, los dejamos invitados, recuerden, como les comenté, jueves y viernes, y antes de finalizar, perdón, está nuestra directora nacional de desarrollo profesional, María Fabiola Villanueva, que no sé si estará por ahí, que nos quiera también dar ahí un saludito. Hola. Hola, ¿cómo estás, Iván? Maravilloso tu charla. Me quedé Está de principio a Fabi. fin, no alcancé. Fabi, Así está que, robotizada. ay, Para variar, mil disculpas. Se me ha olvidado. Se escucha bien ahí, ¿no? Ahora Sí, sí. ahí sí. Se me olvida siempre que algo me pasa en Zoom y siempre al principio salgo robotizada. Así que, bueno, Iván, te estaba diciendo que maravillosa tu charla. Me quedé de principio a fin. Los tips que diste, en realidad, yo creo que la mayor aprensión que tiene un emprendedor es si formalizar, cómo hacer las deudas. Dentro del proceso de emprender siempre hay fracasos, siempre hay procesos de aprendizaje y claramente los tips que tú diste hay que tomarlos y ir de a poco. Así que quiero darte las gracias por todo tu tiempo. También darle las gracias a todos, casi 100 personas que estamos conectadas en esta charla, así que maravilloso. También gracias por dar la posibilidad de disponibilizar tu charla. Muchos que no pueden, a veces por horario, por trabajo, por alguna razón que no pueden estar, y claramente todos estos tips que he visto hoy día son maravillosos. La parte legal de cómo formar una empresa, qué hacer o no, es lo primordial. Así que te agradezco en nombre de AYEP tu disponibilidad y tu tiempo, por darnos todos estos maravillosos tips y también reseñas. Este torpeo que vamos a ver después de ver cómo se hace paso a paso de formar una empresa. Así que mil gracias. Y No, bueno, y gracias. aprovecho solamente, sí, así que bueno, ahí te vamos a estar molestando, ahí como dijo la Caro, igual nosotros seguimos profundizando en estas temáticas que son necesarias. El jueves y viernes vamos a estar con la FEI Centro, que es la vitrina virtual donde muchos de nuestros estudiantes, egresados, titulados y externos van a poner en una vitrina virtual sus productos o servicios que han generado a través del emprendimiento, así que ahí también tenemos varias charlas, y una de esas charlas es microempresas familiares, creación de microempresas familiares, así que ahí estén atentos, van a haber 5 charlas estos 2 días, así que Iván, de corazón, te vamos a seguir molestando porque yo creo que hay que profundizar más en todas estas temáticas, son esenciales. Y claramente nuestra comunidad, lo que más falta es conocimiento, o sea, saber tener claridad en cómo y qué hacer. Lo de la dirección, todos esos tips que tuviste yo creo que son fundamentales, y muchas veces también estas direcciones de oficinas virtuales también son un apoyo importante a la hora de crear un emprendimiento. Así que mil gracias, y gracias a todos por estar aquí hoy día presente en un martes de emprendimiento más, de todo lo que es nuestro desafío como institución y como área en apoyar al emprendimiento de nuestra comunidad estudiantil y externa. Así que gracias, Iván, y gracias a todos. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Súper, muchísimas gracias. Entonces, nuevamente, les recordamos entonces, jueves y viernes les vamos a mandar la información a sus correos electrónicos para que ustedes se puedan inscribir en estas 5 charlas, las que ustedes quieran. Y también, por supuesto, seguimos el próximo martes de emprendimiento, que vamos a hablar acerca del valor de la marca. Un tremendo también temazo para los emprendedores y cómo ahí poder usarlas también a su favor y darle el valor a lo que es su marca también de su emprendimiento. Así es que nos vemos el próximo jueves, viernes y martes. Así es que harta actividad. Que estén súper bien y nos vemos pronto. Un abrazo para todos. Dale, muchas Un gracias. abrazo. Chao. Se cuidan. Besos.